Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente. Con Gabriel Sosa Plata. Bueno, pues ya lo escuchó usted, se encuentra en la línea telefónica nuestro admirado y querido amigo Gabriel Sosa Plata, que en esta ocasión van a analizar los límites de la comunicación política en las elecciones. ¿Qué será esto, Natalia? Híjole, Gabriel, te saludamos con mucho gusto. Igualmente, Natalia, José Ángel, muy buenos días y buenos días a la audiencia de Pulso de la Mañana. Pues sí, es un tema muy interesante que hemos visto en todo este proceso electoral. Son todas las quejas que llegan en relación, por ejemplo, con los spots, con artículos periodísticos, propaganda en espectaculares, esto que escuchábamos de propaganda que se coloca, por ejemplo, en espacios públicos, en fin, todas esas quejas llegan a una sala regional especializada del Tribunal Electoral. Esta sala es la responsable, podríamos decir, de impartir justicia sobre quejas relacionadas con la comunicación política de partidos, de candidatos, de medios de comunicación, de funcionarios públicos e incluso de la ciudadanía en general. Y hay varios casos muy notables, particularmente destaco en materia, digamos, de excesos en libertad de expresión, la violencia política por razón de género. Es uno de los casos recurrentes que han llegado a esta sala especial regional del Tribunal Electoral. Y estos casos que hemos visto, por ejemplo, allá en Puebla, es uno de los, por cierto, de los estados donde más se han presentado quejas. Por ejemplo, allá el PAN y su candidata a la gubernatura de este estado, Marta Alonso, denunciaron al PRI y a su candidato a gobernador de dicho estado, Enrique Dogger, por difundir un promocional que falta a la ley, pues su contenido implica violencia política de género, ¿no? Ya decíamos, contra la candidata, ya que hace referencia a ella como la esposa de Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, como todos sabemos, lo que afecta su valor, así está la queja, como persona y la discrimina. Además, pues dicho spot se retomó en algunos tuits del candidato del PRI a la gubernatura de Puebla. Y por ejemplo, la sentencia ahí de la sala especializada, pues fue en el sentido de que efectivamente el PRI y su candidato a la gubernatura utilizaron estereotipos en el spot y en Twitter, respectivamente, los cuales produjeron violencia política por razón de género y se minimizan las capacidades de Marta Alonso en la vida política. Se le impuso una multa al PRI por 241,800 pesos y al candidato Enrique Dogger, allá de Puebla, del PRI, 40,300 pesos, ¿no? Ese es un caso que tuvimos ahí interesante. Otro que tuvimos ahí en Puebla fue el de Ana Cristina Ruiz Rangel, candidata a diputada federal por el Distrito 10 en este estado, de la coalición por México al frente, y denunció a José Juan Espinosa Torres, candidato de Morena, a diputado local por el Distrito 20, por afectar su imagen y por violencia política por razón de género, en su contra derivado de expresiones que realizó en Facebook. Y ahí la sala también determinó que sí hubo violencia política por razón de género, puesto que fomentó la desigualdad y discriminación por ser mujer. Y bueno, en esta ocasión hubo una multa por alrededor de 5,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, y así otros casos que hemos visto a nivel nacional. Otro de las violaciones que hemos visto reiteradas es de que se está aprovechando la presencia de niñas y niños en los spots, en propaganda, en fin, hay varios casos que se han presentado, por ejemplo, en Quintana Roo, aquí en la misma Ciudad de México, y lo han hecho sin las autorizaciones, por ejemplo, de los padres o tutores, o bien sin la propia participación, aceptación de los niños. Quizás el caso más relevante que hemos tenido aquí es de este spot, lo recordarán, que hicieron esta organización, Mexicanos Primero. Disculpa, aquí el dato Mexicanos Primero, donde aparecen varios niños, pues como que imitando, ¿no?, a los candidatos. Ahí, por ejemplo, la queja iba en el sentido de que pues estaba favoreciendo sobre todo a una candidatura, y lo que ahí determinó esta sala especializada es de que efectivamente Mexicanos Primero incumplió con la normativa porque contrató tiempos en radio y televisión para difundir un video que contiene propaganda electoral, ya que tuvo la intención de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y afectó también el interés superior de la niñez porque no se cumplieron todos los requisitos para el uso de imagen de los 5 menores de edad. Y así otros casos, por ejemplo, que tuvimos de
del spot lo recordarán, de Javier Lozano, del panista vocero también ahí de la campaña de José Antonio Meade, en el que aparece un supuesto López Obrador que no puede manejar un vehículo. Pues bueno, ahí también hubo una sentencia en la que se sancionó a Javier Lozano, al menos con una amonestación pública, y lo pusieron a leer sobre esos temas. En fin, lo que hace esta sala especializada pues es tutelar los derechos de terceros frente a los excesos de la libertad de expresión. Es algo similar a lo que hacen las defensorías de las audiencias, pero, pues bueno, las defensorías sin facultad de sancionatoria, aunque las defensorías sí hacen, por ejemplo, recomendaciones para acciones reparatorias. Aquí lo que hace la sala especializada es sancionar, y pues bueno, las sentencias, por cierto, pueden ser apeladas ante un tribunal superior, pero ha informado la misma sala especializada que por lo general no se recurren, pues estas sentencias son aceptadas, y pues bueno, todo esto busca que tengamos, al menos en el campo de los medios de comunicación, una competencia pues mucho más equilibrada, Natalia, José Ángel. Muy bien, pues ahí están las cosas, mi querido Gabriel Sosa Plata, así es el asunto. Te agradecemos muchísimo, como siempre, este comentario y te mandamos un abrazo. Igualmente, buen fin de semana y a votar el próximo domingo. Así es. Hasta pronto, Gabriel. Hasta